Bueno, hoy estamos a 7 de junio de 2023 en física biológica. Hemos estado hablando en las últimas sesiones sobre algo que es se puede interpretar o podemos ver que provoca cambios o perturbaciones en la naturaleza, provoca cambios, entonces lo que provoca cambios en la naturaleza son las fuerzas. Esta en particular es observable cuando hay algunos materiales, vimos las resinas, los vidrios, que son los que tienen esa propiedad de poder ejercer efectos sobre otras formas de materia como el papel. Déjenme ver si tengo aquí un poco de papel. Esto sí, un pequeño rollito de papel sanitario que viene de doble hoja, más seguro, que no se rompa cuando no debe romperse. Pero cuando se rompe es porque es perturbado por alguna fuerza, ¿no? De hecho, aquí vimos una fuerza que modificó el globo. ¿Cuál fue? La fuerza del aire, que es masa, que salió de mis vías aéreas, impulsado hacia el interior del globo y modificó sus dimensiones espaciales. Cambió las posiciones del látex del globo respecto a la posición que tenían dentro del mismo sistema globo. Entonces hubo un cambio de posición de cada poquito de globo, de X, es cambio de posición de cada poquito del globo, y eso lo ejerció una fuerza, y entonces, por cierto, cambio de posición con la X, de X es distancia, entonces vectorial. Recordemos siempre poner las flechas cuando las cosas tienen dirección. Es muy importante para lo que vamos a hablar hoy y ver, espero que podamos ver. Y esto dijimos que nos da una nueva cantidad, otra cantidad, que es el trabajo. Y la capacidad de toda fuerza para producir trabajo, dijimos que es la energía. En este caso sería energía de la materia que empuja a la materia del globo, debido a que también se dan colisiones. El aire, la masa gaseosa del aire empuja a masa gaseosa del aire, que termina golpeando y modificando a la masa sólida deformable del látex. El látex es un sólido, solo que es un sólido deformable. Vimos que hay dos tipos de sólidos en este sentido: los deformables y los indeformables. Este es masa que puede cambiar su posición debido y ese cambio de posición es cada vez mayor la distancia, es decir, no es a velocidad constante, hay una aceleración. Esa aceleración, ahora también el plumón azul estaba bien. ¿Esto qué es? M por A es la fuerza de hecho que produce este cambio de posición. La aceleración es la que tiene dirección. Pues la masa acelerada es fuerza, la fuerza cambia las cosas de posición, es trabajo, es energía. También dijimos que esta en particular es porque gravitó. Esta masa, cuando es acelerada porque gravita, ¿esto cómo se llama? Sería una forma de expresar la fuerza gravitacional. También expresamos la energía cuando las cosas pueden caer, energía potencial.
¿Cuál era la expresión o cómo calculamos la energía cuando algo puede caer? La energía potencial es la masa por la distancia vertical, le llamamos altura, la representamos con la letra H porque somos muy pochos y hablamos de height. En español tendría que ser A de altura, pero se confunde con la A de aceleración. Usemos la H que casi no la usamos en física. En cambio, en cálculo sí la usamos, ¿no? Para definir el límite de una función, no, la derivada de una función. El límite de f de x más h menos a f de x entre h cuando h tiende a 0. Pero esa h no es height, es la diferencia en x. Ok, es el denominador. Me faltaba aquí, ¿cuál fue la otra? Por la aceleración de gravedad, o sea, g. Ya escribió mejor, sí, ya escribió mejor. Ok, bien. Por cierto, aquí, ¿dónde están las flechas del vector? Aquí faltó en la G y en la fuerza que apunta para abajo. La energía potencial entonces apunta para abajo, la energía potencial gravitacional, esto apunta para abajo y la dirección está en H. Ok. Es contra esta G multiplicada por esta M y esta fuerza. En el caso del papel, que también gravita, pero hay algo que impide que caiga como el globo, por eso va haciéndose así. ¿Qué es? La colisión que hace con el aire, que le cambia la dirección de caída, que debería ser vertical, y no es, bueno, finalmente es vertical, pero va haciéndose taruga un rato. No, la va reteniendo la colisión con el aire, eso lo llamamos fricción. Bien. Bueno. El globo cayó, el papel cayó, junto el globo con el papel y no pasa nada. La gravedad sigue manteniendo el papel sobre la mesa que tengo aquí en medio. Y el globo puede colisionar con el papel y no pasa nada más que, bueno, el papel gravitó más hacia abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que el papel se eleve contra la energía, contra la fuerza gravitacional que la lleva para abajo? Por cierto, finalmente, esta sería la segunda ley de Newton, la cuarta ley de Newton, que también nos expresa esta fuerza, pero de manera más completa, nos explica parcialmente mejor que solamente esto, nos dice que la fuerza gravitacional realmente la podemos calcular o medir, ¿hacia dónde apunta? Apunta en realidad entre las masas, digamos de 1 y 2, que podría ser la Tierra 1, el globo 2, o la Tierra 1, el papel 2, la distancia que separa los centros de masa de ambos objetos, los centros de masa de ambos objetos, de ambas masas, pero elevada al cuadrado. La relación no es lineal, la relación es no lineal, es cuadrática. Pero para que esto se convierta de una proporcionalidad, la fuerza es proporcional al producto de las masas dividido entre el cuadrado de la distancia entre sus centros de masa, pues lo pongo como R y no como D, que sería otra distancia, multiplicada por una constante de proporcionalidad que llamamos la constante de proporcionalidad gravitacional. La constante gravitacional que ya mencionamos, que fue determinada experimentalmente por Lord Cavendish. Okay. Y esto es lo que nos explica cómo la enorme masa de la Tierra, interactuando con la pequeña masa del globo, es dividido entre el cuadrado de la distancia, que esto dijimos que sería como 6.000 kilómetros, más o menos, o 6 millones de metros, 6.200, algo así me dijeron ustedes la vez pasada, por G nos da la fuerza que mantiene juntos al globo y al planeta Tierra. Para que yo pueda separarlos, tengo que
perturbación o fuerza mayor que esta y en dirección opuesta, porque recuerden que las fuerzas tienen dirección. ¿Aquí dónde está la dirección? La masa no tiene dirección. R tampoco tiene formalmente dirección porque es entre ambas masas. ¿Dónde está la dirección? ¿Vale? En la constante gravitacional, que es vectorial. Ahí está. Pues de hecho, lo que se hace en física es que se pone aquí un factor adicional que es el vector. Normalmente lo ponemos por acá, podemos agregarlo. Podemos incorporarlo en la G. Bien. Correcto. Nada más antes de continuar. Es algo que no lo hemos podido, no nos hemos dado la oportunidad ni el tiempo para aclarar que estoy ahorita hablando del centro de masa. ¿Qué es el centro de masa? Es el centro geométrico del globo. El globo es tridimensional y entonces yo mido las tres dimensiones y veo dónde está el centro del espacio de este globo, o el centro de este cilindro que no es totalmente cilíndrico, está un poco deforme porque es mayor el diámetro donde está la tapa que donde está esta parte blanca, y además pues esta parte blanca, esta parte azul está medio hueca y adentro lleva esto que no lo llena completamente. No es un cilindro ideal. ¿Qué es el centro de masa? Es el centro geométrico de los objetos, de la materia. O si no podemos definirlo, podemos al menos encontrarlo. ¿Cómo harían ustedes para encontrar el centro de masa de algún objeto amorfo, no regular, como sería un cilindro perfecto, sería regular? Como que tiene masa distribuida además heterogéneamente en su espacio, en el espacio que lo conforma. ¿Cómo lo pueden hacer? Busquen algún objeto similar que no sea simétrico y que la masa que lo constituye tampoco esté simétricamente y homogéneamente distribuida. Una pluma que tengan por ahí, ¿sí? Pónganla sobre la paleta de su mesa. La mesa y la paleta es lo mismo, de su banca o butaca, de su pupitre, les dicen en otros lugares. Banca, pupitre, mesabanco, todos son sinónimos de... Fíjate que no, porque la silla es solamente donde está sentado. Un mesabanco, o sea, mesasilla, porque si fuera banco no tendría respaldo. No sé por qué dicen mesabancos, todos son mesasillas. Suena raro, ¿no? Mejor mesabanco, con respaldo. Ok. Bien. Pónganlo sobre la cosa esa donde tienen el cuaderno. Obsérvenlo, ¿son simétricos? ¿Son homogénea la distribución de la materia? No, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer? Y recomiendo que retiren el cuaderno y dejen solamente la pluma o el plumón sobre la materia que forma la mesa, la mesita. ¿Sí? ¿Qué pueden hacer para tratar de encontrar el centro de masa de esos objetos? Donde hay mayor peso. Si yo aquí tengo un peso. Moneda de curso legal en México. El peso. Por cierto, no es cierto, es mentira, es el nuevo peso, nada que quitaron lo de nuevo. Porque ya está viejito, lo hicieron en el 93. En 1993 fue cuando el gobierno nos engañó, tomó una goma y le borró 3 ceros a la moneda. Y ya me hizo sentir mejor. Fue nada más psicológico. El otro peso se refiere, de hecho, a una fuerza, a esta F sub índice G. En realidad, esta F sub índice G es igual a otra W, que no es el trabajo, por eso la pongo así.
y que esta también tiene flecha de vector, también tiene dirección. De hecho, cuando estamos sobre la superficie de un cuerpo astronómico como un planeta, estamos teniendo sobre nosotros, bajo nosotros y dentro de nosotros, en todo, esta aceleración de gravedad debida a esta interacción de masas de nosotros con el planeta en el que estamos. Entonces se produce esto sobre nuestra masa, que es la cantidad de materia que nos conforma. A mí es muy poquita, 50 kilogramos. Y me da este producto de mis 50 kilogramos por los 9.81, ya es un poco menos porque estamos más lejos que el nivel del mar, donde se mide G igual a 9.81 metros entre segundo cuadrado. Aquí es un poco menos, digamos 9.8 metros sobre segundo cuadrado por 50, ¿cuánto da? Redondeemos 9.8, que sea 10. ¿Sí? Serían entonces 50 por 10, serían 500 ¿qué? Kilogramos por metros entre segundo cuadrado. Si son 50 kilogramos por 10, redondeando, metros entre segundo cuadrado, me va a dar 500 kilogramos por metros entre segundo cuadrado. Estoy escribiendo mejor ahorita, como que se le va la inspiración y luego ya no marca, no escupe tinta. Ok, entonces este es mi peso. Esto es peso. El peso es una fuerza. El peso es una fuerza debida a la aceleración de gravedad del cuerpo astronómico con el cual estamos interactuando, con el cual estamos uniéndonos. La masa de la Luna es la sexta parte de la masa terrestre. Por lo tanto, la aceleración de gravedad de la Luna es la sexta parte de la aceleración terrestre. Diríamos que sería la sexta parte, 10 en lugar de 10 sería 10 entre 6. Dividamos los 500 entre 6, ¿cuánto da? Háganme por favor el cálculo. 500 entre 6. Este es mi peso en la Tierra. En cambio, si tengo 50 kilogramos por 10 entre 6 metros entre segundo cuadrado, ¿cuánto me dijiste que es? 80 y qué? 3. Es que como todo el mundo habló al mismo tiempo, hay una interferencia de las ondas acústicas. Eso es cuando se juntan, pero en lugar de, se suman, pero algunas son positivas y otras son negativas, y entonces la suma, el resultado es menor. Entonces, la amplitud o volumen disminuye. Okay. Entonces, 83.3, ¿qué? Puedo abreviar esto. 1 kilogramo por metro entre segundo cuadrado recibe nombre. Se llama Newton. Entonces, mi masa en la Tierra es de 500 newtons aproximadamente, porque esto no es 10, es 9.8. Y mi masa, mi peso en la Tierra es de 500 newtons aproximadamente, un poco menos. Y mi peso en la Luna es solamente de 83.3 newtons, o uno diría, si aquí 500 serían equivalentes a mis 50 kilogramos, 83 newtons serían equivalentes como a 8.3 kilogramos. Entonces yo en la Luna, así como estoy, en realidad no, porque esta es mi masa desnudo. Entonces cuando uno va al consultorio médico, a uno el médico lo pesa sin ropa, o con ropa y luego restan la ropa, la masa de la ropa. Entonces mi masa corporal en la Luna sería de 50 kilogramos, sigue siendo la misma, pero mi peso ahora es de 8.3 kilogramos aproximadamente, 8 kilogramos, de hecho 8 kilogramos digamos, solamente.
Por eso es que, a pesar de que lo que se pusieron los astronautas para poder salir a caminar y no morirse en la Luna, porque no hay aire para respirar, ¿sí? Además de que si era de día, y de día cuando llega la luz del sol, la superficie y todo lo que toca el sol se calienta hasta arriba de 120 grados Celsius o más, 150 grados Celsius. O sea, el agua herviría, pero no hierve, se sublima, porque la presión como al no haber atmósfera, la presión es casi cero, entonces el agua cuando se calienta pasa de sólido a gas o vapor en la superficie de la Luna. Entonces, mis fluidos, el agua en mis células y plasma sanguíneo comenzaría dentro de mí a ebullir y luego, entonces para que eso no suceda, me voy protegido adentro de una especie como en realidad es una nave espacial individual, personal, antropomorfa, o sea, debe tener forma de persona. La gente le dice traje espacial, no es un traje. No lleva solapas, corbata. No, le llaman traje espacial, space suit, pero en realidad es una nave espacial muy personal. Que tiene aire para poder respirar, tiene aire para comprimirme y tiene un sistema de enfriamiento para no achicharrarme por la radiación solar. Por cierto, es donde me ilumina el sol. Donde no me ilumina el sol, no se calienta, al contrario, por ahí estaría perdiendo yo calor. Estaría sintiendo frío, ya lo mencionamos. ¿Qué tan baja es la temperatura donde no ilumina el sol? Menos 170 grados Celsius. O sea, es un poco extremoso el clima en la Luna. Se quejan de la Ciudad de México ahora en primavera-verano. No, la Luna es donde. Entonces, para que no esas altas temperaturas, bajas temperaturas no dañen a las personas, les ponen un traje espacial. Que pesa aproximadamente, la masa del traje es como de casi 100 kilogramos. Sí, porque tiene un montón de cosas, el casco, el equipo se llama el equipo de soporte de vida, le llaman, o de apoyo de vida. Todo tiene una masa de casi 100 kilogramos, entonces un astronauta cuya masa es mayor que la mía, cualquier astronauta tiene más masa que yo, 70, 80 kilogramos, su masa total sería como de 170 kilogramos. En la Tierra, en la Luna hasta brincaban. ¿Por qué pesan? Bueno, su peso es solamente la sexta parte que en la Tierra. Entonces, sus piernas son las mismas que en la Tierra, tienen la misma fuerza muscular, los empujan igual, pero al poder con la misma fuerza de impulso mover menos masa, pues puede alcanzar una mayor distancia. Puede ejercer mayor trabajo, la misma fuerza, al ser la masa menor. Bueno, okay. Todo esto es cosas que se nos pasaron del principio del curso. Les decíamos el centro de masa. ¿Cómo le podemos hacer? Es simple, lo voy a hacer aquí en la mesa del tipo escritorio que ponen en la sala. La giro y veo dónde gira y veo que no gira en el centro geométrico, por ejemplo, longitudinal. No gira alrededor de la mitad. Gira alrededor del centro de masa. Es más fácil si lo puedo ver así. Bueno, lo mejor sería grabarlo y luego verlo y veo dónde está el centro de rotación. Y donde está el centro de rotación está el centro de masa. Bueno, ya, nos pusimos de corriente en esa parte que se nos había pasado. Ok. Todo eso porque queremos saber qué necesitamos hacer para poder vencer esta fuerza gravitacional entre el globo entre el papel y la Tierra, entre el papel y la Tierra. Necesito una fuerza y aquí la tengo. No es cierto, todavía no. Debo ponérsela. ¿Cómo se la pongo? Abracadabra. No. Esa es una palabra mágica muy bien. Chin chin, si no se levanta. No, mejor lo froto. Y ahora sí, lo estoy cargando.
estoy cargando el globo. De repente ya, que viene el coco y te comerá. No. Ya está bien despierto el globo, bien cargado. Se lo carga la trampuchina. Y ya está, sin necesidad de tocarlo. Esta fuerza que le dimos el nombre de que los griegos se le fue a algún lado. Parece que se queda, pero no se queda. ¿Esa fuerza cómo dijimos que se llama? La fuerza de las resinas, como el ámbar. Estuvimos hablando de la electricidad, que viene de electrón, ámbar en griego. La electricidad, que la electricidad formalmente es un fenómeno, es algo que existe en la naturaleza, que tiene capacidades de fuerza, porque puede perturbar las cosas. Ya vimos que logró vencer a la fuerza de gravedad, ser una fuerza mayor que logró alejar al papel del centro de la Tierra, del centro de masa de la Tierra. Y por eso es una fuerza, se puede manifestar como una fuerza a la que llamamos fuerza eléctrica. Que así como la fuerza de gravedad se puede expresar de esta manera, esta es la fuerza gravitatoria. Hay más o menos escrito, pero tengo que estar viendo. Fuerza gravitatoria planteada por Newton, podemos decirle newtoniana, Isaac Newton. Bien. Vimos la sesión pasada cómo se puede determinar, calcular la fuerza eléctrica, por ejemplo, del globo y el papel. La fuerza que en ese momento fue mayor que la fuerza de gravedad entre el papel y la Tierra. Es la fuerza eléctrica F subíndice E con flechita arriba porque es vectorial. Se determina mediante el producto de lo que le pusimos, las cargas. En este caso se trató de una fuerza, la atracción de la fuerza resinosa o negativa del látex, porque es una resina, y la fuerza vítrea, es una chistosa, ¿verdad?, del papel. Que dijimos que Benjamin Franklin fue el que propuso que la llamáramos negativa a la resinosa y positiva a la vítrea. Este producto dividido entre el cuadrado de la distancia que separa a los centros de carga del globo y del papel. Así como hay un centro de masa en la fuerza gravitacional, hay un centro de carga en la fuerza eléctrica. Pero para que esto sea una igualdad y no solamente una proporcionalidad, necesitamos la constante eléctrica, K subíndice E. ¿Cómo dijimos que Lord Cavendish determinó G? Despejándola, G se determina como multiplicando o midiendo la fuerza de atracción entre dos masas, masa 1, masa 2, multiplicado esto por la distancia que separa a ambas masas elevada al cuadrado. Y es así como Lord Cavendish determinó la constante gravitacional. ¿Cómo se habrá determinado la constante eléctrica? Pues igual, simplemente despejando de la... Esta es la fuerza eléctrica que se describe mediante esta relación, que es la que conocemos como la ecuación, no le llamamos fórmula, le llamamos la ecuación de Coulomb. La ecuación de Coulomb. Y la constante eléctrica se determina despejándola de la ecuación de Coulomb. K subíndice E será igual, la podemos determinar, y así fue como se determinó, midiendo la fuerza de atracción entre dos cargas de masas conocidas, ¿sí?, que se atrajeran, tienen que ser diferentes para que se atraigan, multiplicadas por el cuadrado de la distancia que las separa.
Bien. Por cierto, hasta aquí se ven como similares la fuerza gravitacional y la fuerza eléctrica, tienen la misma forma matemática. Depende de la magnitud de las propiedades que le dan origen, la causa, la naturaleza de la fuerza es aparentemente material y aquí es aparentemente cargal. No puedo decir si es de carga, si es de materia material, si es de carga carguística, de carga. Bien, porque cargar sonó medio feo. Ok, entonces aquí se debe a las cargas, aquí se debe a las masas, pero el comportamiento de la fuerza es igual en el espacio. Tiene que ver con qué tan juntas o separadas están las cosas que interactúan, las cosas entre las cuales se manifiesta la fuerza. Entre las masas se manifiesta la fuerza gravitacional, entre las cargas se manifiesta la fuerza eléctrica. Las masas se atraen y es decir, esa fuerza provoca que se junten las masas. Estas cargas generan una fuerza que provoca que se junten las formas que tiene la carga. Voy a frotarlo otra vez, voy a cargarlo otra vez. Y ahí viene. Como que le falta un poquito, ¿no? Le está costando. Ahí está. Ya quedó. Bueno, ese fue mi dedo. Acá. Ahí está. Ya están cargados. Entonces, además creo que mientras más lo acercaba, más se movía el papel. Mientras más acercaba el globo al papel. Entonces el comportamiento es igual. En cuanto al espacio en el cual interactúan las cargas, el comportamiento es igual al de las masas, pero con fuerzas diferentes. Una cosa es la fuerza de gravedad, otra cosa es la fuerza eléctrica. Aquí vimos que se juntan, una unión, una atracción, pero ya vimos la sesión pasada que también, a diferencia de la fuerza de gravedad, que siempre es atractiva, siempre es, sí, es muy bonita, me gusta, no, siempre es de atracción, siempre tiende a juntar las cosas. La fuerza eléctrica se comporta de dos formas diferentes. En ocasiones, dependiendo de las cargas, hay atracción, y en otras ocasiones, dependiendo de las cargas, puede haber repulsión. Cargas iguales se separan, dos positivas, dos piezas de vidrio que estén cargadas, no se van a juntar, se van a separar. Cargas negativas, dos cargas iguales, dos globos, lo vimos fue la experiencia que hicimos, tratamos de acercar dos globos que estaban cargados y no se juntaban fácilmente. Y mientras más cerca están, la repulsión es mayor, la fuerza es mayor. Mientras más pequeña sea la distancia que los separa, más grande es la fuerza de repulsión o de atracción, dependiendo de cuáles son las cargas que se encuentran. Cargas iguales se juntan, tienden a juntarse, cargas al revés. Cargas iguales tienden a separarse, cargas diferentes tienden a acercarse. Eso me pasa porque es muy rápido, luego la meto hasta acá. Bien. Ok, entonces aquí también tendríamos que ponerle que depende. Ok. Cargas iguales provocan atracción, cargas diferentes, cargas iguales provocan repulsión, cargas diferentes provocan atracción. Bien. El experimento podríamos hacerlo de cualquiera de las dos formas, midiendo la repulsión o midiendo la atracción. Ok. Y vimos que no está siempre presente, como que esas cargas se las puse, pero el papel se cayó, quiere decir que la fuerza desapareció. El globo seguía ahí, el papel seguía igual, aparentemente no cambiaban, pero la fuerza disminuyó y entonces aumentó la distancia. ¿Qué es lo que pudo haber faltado o haberse ausentado o haberse ido a algún otro lado? Porque no desaparece, simplemente se debe mover en el espacio algo que no veo. Las masas que provocan la fuerza de gravedad sí las veo.
Bueno, esa sí es mucha, si es muy poquita masa, pues es difícil que la vea. Los gases que están aquí, que se están atrayendo gravitacionalmente con la masa sólida de la Tierra, están interactuando y de hecho por eso hay atmósfera en la Tierra, por eso hay gases atmosféricos en la Tierra, debido a que la masa de la Tierra es muy grande y entonces atrae a la masa pequeña de los gases. Aunque no los veamos, están aquí. La evidencia es que estamos aquí. En cambio, no estamos en la Luna porque no hemos regresado desde 1972. Bueno, yo nunca fui, nada más lo vi en la tele. Pero nadie más ha regresado a la Luna desde 1972. ¿Y por qué no se quedaron ahí a vivir? ¿Por qué no? Porque necesitaban aire para respirar y nada más sabían que llevaban en sus equipos de soporte de vida. Porque la Luna, por encima de la superficie de la Luna, no hay masa gaseosa, no hay atmósfera con oxígeno, por ejemplo, para que soporte seres vivos. ¿Por qué? ¿Por qué no hay atmósfera en la Luna? Ahí está el dato. Porque su masa es muy pequeña y la fuerza que genera no es suficiente para mantener a los gases que de por sí están en movimiento. Entonces, quizá cuando se formó la Luna, hace más de 4.000 millones de años, la teoría más aceptada, por eso es teoría no hipótesis, describe que la Luna se formó después de que un planeta primigenio hace 4.500 millones de años se formó al mismo tiempo que la Tierra alrededor del Sol, pero tenía su propia órbita que se cruzaba con la de la Tierra. En un momento dado colisionaron y la colisión fue de forma tal que el material que salió eyectado fue retenido por la masa gravitacional terrestre. No se escapó todo ese material al espacio, al sistema solar, sino que se quedó dándole vueltas a la Tierra, orbitando la Tierra, y la atracción gravitacional de los pedazos, no eran pedacitos todos, eran pedazotes, fue suficiente para que se volvieran a traer y formaran a la Luna con una masa menor que la de la Tierra. Entonces, de hecho, la Tierra y la Luna se mantienen a 400.000 kilómetros de distancia por la fuerza de atracción entre sus masas, pero la Tierra tiene atmósfera porque su masa es tan grande que la fuerza de atracción entre la Tierra y los gases es suficiente para que no se escapen al espacio. En el caso de la Luna, la masa no es suficiente. Entonces, la fuerza que generó en un principio la masa con los gases fue muy pequeña y el movimiento mismo de los gases provocó que se escaparan del espacio. Y por eso es que la Luna no hay atmósfera. Porque su masa es muy pequeña. Es la sexta parte de la masa terrestre. Marte también tiene atmósfera, pero es solamente el 1% de la masa de la atmósfera y de presión de la atmósfera terrestre. Más allá de que hubiera o no oxígeno, no importa de qué esté formada la atmósfera de Marte, es solamente el 1% de la atmósfera terrestre en cuanto a cantidad de materia gaseosa. ¿Por qué? ¿Cómo es Marte? Pues, ¿cómo debe ser? ¿Cómo creen que sea? ¿Su masa será la misma cantidad de masa de la Tierra? No, debe ser menor. ¿Cuánto? No sé, pero debe ser menor. Por eso es que tiene menos atmósfera. Es 1/3 de la masa terrestre. Por eso es que casi no hay atmósfera en Marte. Y además el Sol no ayuda, porque se produce lo que le llaman en astrofísica el viento solar, que le hizo a la atmósfera de Marte y nada más se quedó el 1% del equivalente a la de la Tierra. En el caso de la Tierra, de hecho sí, parte de la atmósfera de la Tierra se está perdiendo por el viento solar, pero es tan lento afortunadamente y que se pierde otros 5.000 millones de años. A mí no me tiene con mucho cuidado, no tengo prisa para que el Sol le barra la atmósfera, se la sople a la Tierra. Bueno, ok.
Entonces, como se dan cuenta, todo depende de las fuerzas. Pero las fuerzas dependen de diferentes cuestiones, de diferentes propiedades físicas. De la masa, la fuerza gravitacional, y de las cargas, la fuerza eléctrica. Ya, ok, la masa ese de lo que salió de la Tierra se fue juntando, se fue sumando la masa y fue aumentando la fuerza de gravedad de la Luna. Si hubiera sido más masa la que salió, pues habría formado una luna más grandota, como una pelotota que alumbraría el callejón. Esta no alumbra tanto, pero se alumbra el callejón en buenas noches de luna llena, donde se convierte en no sé en qué se convierte en el budismo, yo creo. Entonces las masas se suman y aumenta la fuerza, la fuerza gravitacional. ¿Qué pasará en cuanto a esto? Si se suman las cargas, aumentará la fuerza eléctrica. Mientras más lo cargue, ya sea con cargas negativas o positivas, aumentará la fuerza. Hasta que llegue a una cantidad, como en el caso de la energía potencial, está aquí. La energía potencial dice, mientras más arriba esté, mayor es la energía potencial. Mayor podrá ser la transformación que llevará a cabo esa energía. Bueno, hay algo equivalente en el fenómeno eléctrico, ya lo mencionamos. Es la energía potencial eléctrica, a la que llamamos voltaje. Esta, no la voy a escribir, se define por medio de la ecuación de Nernst. Ojo, no Nernst. Nernst son otros. Ouch, alguien dijo ouch. Lo voy a escribir. La ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst nos define el potencial eléctrico, que depende de la cantidad, no exactamente cantidad, más bien concentración de cargas, es decir, sería como el calor, depende del volumen del volumen que ocupa. El calor es como una concentración de energía, es la cantidad de energía entre unidad de volumen. El voltaje depende de la cantidad de cargas entre unidad de volumen, o sea, la concentración de cargas. No la cantidad, sino la concentración. Recuerden las propiedades en termodinámica, existen propiedades o cantidades, ¿cómo decíamos? Ay, lo iba yo a decir ahorita y se me fue, como las cargas. Tengo aquí a punta de la lengua. Extensivas e intensivas, ya salió. Hay cantidades extensivas y cantidades intensivas. Recuerden cuáles son cada una. Okay. Bueno. ¿De qué tipo serían las cargas respecto al voltaje? Cantidad de carga entre volumen, concentración de carga. Ok. Y esto es lo que empuja a que las cargas se muevan. El voltaje es la causa de la corriente eléctrica. El voltaje es la causa de que las cargas se muevan, que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica entonces es movimiento de cargas, que pueden ser las negativas o las positivas. Bien. Por cierto, el símbolo de corriente, el símbolo de voltaje es la V mayúscula, la V mayúscula, para distinguirla de la V minúscula, que sería la velocidad. Y la corriente la representamos con la letra I mayúscula, I latina mayúscula. Esa es la corriente eléctrica. Ahora, para que las cargas se muevan, sean positivas o negativas, tiene que haber un medio conductor.
se mueven dependiendo la corriente, depende o está en función de la conductividad. Vamos a ponerle C, donde C es conductividad. Lo opuesto a la conductividad sería la facilidad que tiene un medio material o inmaterial que permite el movimiento de cargas o las corrientes eléctricas. Curiosamente, los materiales que se cargan, como el látex, como el ámbar, se cargan con cargas negativas, o el vidrio que se carga con cargas positivas, se cargan porque las cargas se le quedan ahí mucho tiempo. Ahí están, bien, el papel no se ha caído, ahí siguen. Se estarán moviendo muy despacio hasta que, como vimos hace rato, el papel caiga. Se manifieste más la fuerza de gravedad que la fuerza eléctrica de atracción por las cargas negativas en el globo, porque son las resinosas. Ahí partimos de la definición de Franklin. Resinosas deben ser negativas. Por lo tanto, las que estén en el papel tendrían que ser positivas. Cualquiera de las dos se mueven. Podemos tener corrientes de cargas negativas o de cargas positivas. Tenemos entonces dos tipos de corrientes eléctricas. Las corrientes eléctricas positivas o de cargas eléctricas positivas reciben el nombre de cargas catiónicas, mientras que las corrientes eléctricas de cargas negativas reciben el nombre de electrónicas. En las corrientes electrónicas se mueven entonces las cargas negativas, las resinosas, y en las catiónicas se mueven las cargas positivas, las vítreas. Curiosamente les decía, si siguen ahí es porque no se están moviendo, y no se mueven fácilmente en el látex porque el látex no es un buen conductor. La conductividad es mejor en las sustancias que se llaman, que reciben entonces el nombre de conductores. Las que tienen fácilmente conductividad de cargas, no importa cuál sea, catiónicas o aniónicas, son los medios conductores. Los medios a través de los cuales las cargas se quedan y no se mueven fácilmente, como el látex, entonces no son conductores. Se les dice resistores o resistencias porque se resisten, hay una resistencia al movimiento de las cargas por su materia. No se mueven fácilmente. Y la propiedad se llama resistencia, la representamos mediante la letra R y es inversamente proporcional a la corriente. O sea, mientras más fácil corre, es porque la resistencia es pequeña. Si la resistencia es grande, entonces la corriente es pequeña. Y entonces hablamos de resistencias o resistores. Hay una relación entre estas tres cantidades, el voltaje, la corriente y la resistencia, que es la ecuación de Ohm. Ese Ohm no. La ecuación de Ohm, OHM, es que el voltaje, no sé si estoy poniendo ahí, el voltaje es el producto, o se determina mediante el producto de la resistencia por la corriente, BRI, B igual a RI. Es curioso porque todo esto se desarrolló, este conocimiento finalmente se desarrolló ya en el siglo XVIII, a partir de hallazgos previos desde el siglo XVII, como los de Franklin, en lo que fue la llamada época en Europa, principalmente que se extendió al resto del mundo, porque en ese tiempo reinaba sobre el mundo o imperaba sobre el mundo el Imperio Británico.
y fue así como acaba de morir la reina Isabel del Reino Unido, que ya del Reino Unido le queda muy poco, más bien el imperio británico cayó a finales del siglo XIX, precisamente a finales del mayor auge del imperio británico, que fue bajo el reinado de la reina Isabel. No, mentira, de la reina Isabel, de la reina Victoria. Fue la era victoriana. Isabel, la que acabamos de pasar, fue la era isabelina. No sé, en el siglo XIX fue principalmente el reinado de la reina Victoria, y por eso que le conoce como la era victoriana. Bueno, en ese tiempo, cuando se llegó a estas conclusiones, Victoria era reina de Inglaterra. Así no se les va a olvidar. ¿Okay? Bueno, entonces, y podemos medir cualquiera de estas apelando a lo anterior. Por ejemplo, mediante la ecuación de Nernst. ¿Sí? La ecuación de Nernst es la que nos dice cómo hacemos las mediciones, que es cómo operan estos aparatitos conocidos como... Estos aparatos pueden medir el voltaje, la resistencia y la corriente. Si solamente midiera el voltaje, se le llamaría voltímetro. Si midiera la corriente, la unidad del potencial eléctrico, la unidad de los volts, es la unidad de voltaje, perdón, es la unidad de los volts. La unidad de voltaje es el volt. Se mide en volts. Yo me gusta decirle volts porque viene de Alessandro Volta, un electricista italiano. Por cierto, Volta era su apellido y ese es con mayúscula. El nombre de las unidades es con minúscula. ¿Sí? Entonces pongámoslo con V minúscula. Los volts son las unidades del voltaje, del potencial eléctrico. Le podemos llamar potencial. El nombre correcto es potencial eléctrico, pero todo el mundo dice voltaje. Alto voltaje. Yo no estoy aprendiendo alto potencial eléctrico. La corriente, las unidades de corriente también reciben el nombre por otro electricista, en este caso francés, Jean-Marie Ampère. Le decimos amperes. Son los amperes o amperes. Podemos decir amperes, ¿no? Aquí podemos decir volts, amperes o ampere. Y la resistencia se mide en ohms, precisamente. La unidad de resistencia es el ohm. El símbolo es la omega mayúscula del ohm. El símbolo de los amperes es la A mayúscula, y de los volts es la B mayúscula también, la V mayúscula. Entonces serían, los volts los medimos en voltios o volts, podemos decir voltios, prefiero decirle volts. La resistencia en ohms, aquí dice ohmios, y la corriente en amperes, algunos dicen amperios, pero suena, no me gusta. Bien. Y lo que podemos observar cuando medimos cómo se mueven las cargas eléctricas, porque hay algún potencial, una energía potencial que las empuja, o voltaje, lo medimos con un voltímetro. Si medimos la corriente, no le llamamos corrientímetro, le llamamos amperímetro. ¿Sí? Y en el caso de la resistencia, se le llama ohmímetro, no resistenciómetro, más fácil ohmímetro que resistenciómetro. Bueno, ok, entonces aquí tengo, como mide las tres cantidades, las tres variables, le llaman multímetro. ¿Sí? Le llaman multímetro. Entonces este es un multímetro de los más económicos, los pueden conseguir en el supermercado, en la sección de ferretería. Y ya vimos la sesión pasada, cuando traje un fragmento de alambre de cobre y un clavo de hierro, que al ser elementos químicos diferentes, tienen propiedades materiales diferentes,
pero también tienen entonces propiedades eléctricas diferentes. Y a través de esos materiales como el cobre y el hierro, que son metales, las cargas eléctricas sí se pueden mover fácilmente. Las cargas eléctricas se mueven fácilmente en los metales. En cambio, los que son malos conductores o resistencias suelen ser no metales. Por ejemplo, el vidrio, el principal componente del vidrio es el silicio, son silicatos. Los metales, como el cobre, el hierro, Fe minúscula, para que sea hierro, si ponemos F, acá está, Fe mayúscula es fuerza eléctrica, ¿ok? Fuerza eléctrica, hierro. El aluminio fue lo que usamos la vez pasada, aluminio. Todos estos se comportan como conductores eléctricos y por lo tanto no retienen las cargas. No se pueden cargar. Sueltan fácilmente las cargas porque son muy buenos conductores. Pero tienen cargas propias que forman parte de su materia. La materia finalmente está formada, esta materia de aquí, M, está formada por cargas eléctricas que se pueden mover, que depende de sus propiedades elementales, de las que vemos en la tabla periódica. Bueno, en la tabla periódica, aquí tengo mi acordeón, mi tabla periódica, en un libro de química que tengo ahí. ¿Dónde se encuentran estos elementos en la tabla periódica? Pues la tabla, según la diseñó después de una pesadilla Mendeleev, químico ruso, los organizó por propiedades similares. Por ejemplo, encontró que algunos eran brillantes, duros, pero maleables. Y ya en tiempos de Mendeleev esto ya se conocía y además conducían electricidad. Los metales tienen esas propiedades, conducen electricidad. Otros elementos químicos, como el silicio, como el carbono, que es el principal componente del látex, no son buenos conductores, son más bien resistores. Fueron de las propiedades que usó Mendeleev para poder organizar a los elementos químicos que se habían estado descubriendo desde tiempos de la alquimia hasta el siglo XIX, posterior al planteamiento de la nueva filosofía química, así le llamó John Dalton. John Dalton, en su obra titulada La nueva filosofía química, postula lo que ahora conocemos como la teoría atómica. Que en mucho la pudo postular por las propiedades físicas de la materia. Por ejemplo, las propiedades eléctricas, las propiedades gaseosas, las propiedades termodinámicas, fueron las que le permitieron a Dalton plantear la teoría atómica. Y con base en la teoría atómica, Mendeleev propuso la organización de los elementos atómicos en la tabla de elementos químicos organizadas por propiedades semejantes, y a eso se le llamó periodos o tabla periódica de los elementos químicos, de elementos atómicos. Bien, originalmente los puso en una tabla cuadrada, era cuadrada la tabla, pero al irse descubriendo nuevos elementos hubo que extenderla, quedó rectangular. Hasta que finalmente, por la gran cantidad de elementos que se descubrieron durante el desarrollo de la bomba atómica, durante la Segunda Guerra Mundial, ayer se cumplió un aniversario más del desembarco de Normandía, el 6 de noviembre, el 6 de junio de 1944, dio lugar a que la tabla tuviera que extenderse todavía más, quedó como una salchicha.
Porque los elementos más pequeñitos, de menor masa, los puso Mendeleev del lado izquierdo, y el más pequeño, lindo y cortés, un cochinito lindo y, un elemento lindo y cortés. El hidrógeno, número atómico 1, masa atómica 1, está al lado izquierdo, y Mendeleev los va acomodando por masa, los que tienen más masa, más masivos, hacia la derecha. Después del hidrógeno, ¿cuál sigue? El helio, 2, pero por sus propiedades, ahora lo vemos hasta la derecha, hasta acá. El helio, número atómico 2, masa 4. ¿Bien? Después del hidrógeno, ¿cuál sigue? El litio, que se parece al hidrógeno, tienen propiedades similares, por eso son de la misma familia. El litio, número atómico 3, masa atómica 6. Después del litio, ¿cuál sigue? El berilio. El berilio 4, masa atómica 8, creo que sí. ¿Sí? Aquí no alcanzo a ver, está muy chiquita y no lo voy a grabar. Después del berilio, ¿cuál sigue? El boro. Aquí ya hay un hueco, número atómico 5. Luego seguiría el 6. ¿Cuál es el 6? Carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, cloro 9 y neón. ¿Sí, verdad? Neón. Sí, neón 10. Okay. Ah, sí, cierto, flúor. Tiene razón, que bueno que me corregí. El cloro está abajo. Sí, cierto. Es flúor 9. El cloro se parece al flúor. ¿Qué número atómico tiene? 30 y algo, ¿no? No, 17. 17. El cloro. 17. Luego, 10 es el neón. Luego sigue, ¿cuál sería el 11? ¿Cuál es el 11? Sodio. Na. Luego del sodio, 12. Magnesio. Magnesio. Luego, aluminio debajo del boro. ¿Sí? Aluminio. Aluminio sería entonces 13. ¿Sí? 14. Silicio. El carbono y el silicio son no metales y son no conductores, son resistores. Abajo del nitrógeno, fósforo 15, abajo del oxígeno el azufre 16, abajo del flúor el cloro 17, abajo del neón argón, no, puse plata, AR es 18, ¿no? 18. 19, potasio, calcio, acá abajo del aluminio, eso no me lo sé, galio, 21, germanio, etc. Aquí en medio están, el aluminio está aquí, y estos junto con otros van aquí en medio. Entonces, eso fue lo que me inspiró a tabla. Pero luego se encontraron muchos y había que hacerla más larga. Solo que se le ocurrió a un físico que estaba trabajando en el proyecto Manhattan: oigan, esto ya está muy impráctico. Y si tomamos unas tijeras, le cortamos y la pegamos acá abajo a los lantáneos y a los actínicos. Y le dieron el premio Nobel por eso. No, le dieron el premio Nobel porque descubrió algunos elementos químicos él, durante el proyecto Manhattan. Fue el profesor Gregory Silver, al que tuve el gusto de conocer en un congreso. Ya murió. Ya estaba viejito cuando lo conocí, en 1986. Bueno, muy simpático el señor. Él fue el que nos dijo que a él fue el que se le ocurrió tomar las tijeras, cortarla y pegar acá abajo los lantáneos y los actínicos. Y a él le deben la tabla que ahora compran en la papelería. Ok, bueno. Aquí están los llamados ¿qué? Metales de
transición. Estos también son metales. Los metales alcalinos y los alcalinoterrios, todos son conductores eléctricos. Ahora, sin embargo, todos tienen cargas eléctricas, negativas y positivas. Tienen más cargas negativas los que están de este lado que estos podríamos decirles que son positivos. Entonces, si pensáramos en corrientes electrónicas, ¿de dónde a dónde se moverían? Entre elementos. Estos son los llamados no metales, ¿no? Estos son los no metales. Las cargas eléctricas negativas se estarían moviendo de los no metales hacia los metales, o de hecho, de los metales de la derecha hacia los metales de la izquierda, más fácilmente que al revés. Por eso la corriente eléctrica tiene dirección. Depende de la naturaleza atómica de la materia y de cómo se distribuyen o cómo están las cargas eléctricas negativas y positivas también en los elementos atómicos. De eso depende. Entonces, hasta ahorita, dogmas de fe, creemos que existen los átomos. ¿Cómo podemos saber que eso es cierto? Pues empezamos a medir cosas. Ya lo hicimos la vez pasada cuando tomé el pedazo de alambre de cobre, el clavito de hierro, los junté. ¿Dónde están el cobre y el hierro? El cobre está a la derecha y el hierro está a la izquierda. ¿Sí? El cobre es número 29 y el hierro es número 26. ¿Sí? 29 y 26. Entonces, las cargas electrónicas deberían moverse del cobre al hierro. El aluminio es 13, pero está a la derecha del cobre. Entonces, las cargas deberán moverse, dijimos que es 19, no 13. Las cargas electrónicas deberán moverse, por ejemplo, el de aluminio y el cobre, hacia el cobre, y el aluminio y el hierro, hacia el hierro. De ahí los signos que vimos cuando medimos la clase pasada. La corriente eléctrica tiene dirección, como el potencial eléctrico voltaje tiene dirección, porque finalmente son fuerzas y las fuerzas tienen dirección. ¿Sí? Le podemos poner las indicaciones vectoriales. Entonces el voltaje tiene dirección. Aquí sí ya me voy a ahorrar las flechitas. Y ahora vamos a medir, creo, aquí de las que uno puede conseguir en cualquier lugar, en el súper, en la ferretería, hasta en el metro las llevan a vender. Donde esto está conformado inicialmente por dos elementos químicos distintos, entre los cuales se van a estar moviendo las cargas negativas y positivas, las dos se van a estar moviendo. Hay corrientes electrónicas y hay corrientes catiónicas. Bueno, eso nos da lugar a algo que me actualizó mi buen amigo el doctor Alberto Rojas Hernández, coordinador de la licenciatura en química, que a raíz de que vio uno de los videos de clase, me dijo: Raúl, espérate, es que lo que estás mencionando es lo que está en los libros más antiguos. Como varios libros que había estado viendo yo decían lo mismo, no me percaté que en las ediciones más recientes había una diferencia. Ahora, las cargas electrónicas o negativas se moverían del aluminio al cobre, del cobre al hierro, del aluminio al hierro. ¿Bien? Ok. Aquí lo que se está moviendo entonces son las cargas negativas. El aluminio junto al cobre estaría entonces perdiendo cargas negativas y el cobre estaría ganando cargas negativas.
A la pérdida de cargas negativas, la pérdida de cargas negativas, las vamos a presentar así, las ya no con la Q, sino nada más el signo negativo en un circulito, no es ningún caballero inglés. La pérdida de cargas negativas recibe un nombre en química y en física también. Se le llama oxidación. La oxidación es pérdida de cargas. El elemento químico que pierde cargas se oxida. El elemento químico que se oxida pierde cargas. El que se oxida pierde, no es el que se enoja. Creo que así tampoco se les va a olvidar. Yo siempre me hacía camotes con eso. Es que el proceso opuesto o la ganancia de cargas negativas recibe el nombre de reducción. Vamos a ponerlo aquí, hasta lo vamos a poner con rojo para que se vea la diferencia. La ganancia de cargas negativas se llama reducción. En clase de química siempre me hacía yo bolas. Es que la oxidación y la reducción y la oxidorreducción y yo no entiendo nada. Hasta que empecé a dar clases fue a ver, espérate, ¿verdad? Aunque esto lo usaba yo, por ejemplo, en mis experimentos. Yo llegaba, medía, ok, ya sacaba los números, hacía los cálculos, ahí va, vamos. Oxidación, reducción, la fregada. Hasta que tuve que dar clases de esto. Entonces, ahora sí tienes que entenderlo a wiwi. Y entonces, fue cuando me cayó. ¡Ay, me estoy enojando! El que se enoja pierde. Pone que se prende poquito. El que se oxida pierde, no es el que se enoja. Bueno, ok. Y lo que me dijo Alberto fue, en los libros contemporáneos de electroquímica, pues que como esto, la electricidad explica la naturaleza química de la materia, surge un campo entre la física y la química, que es la electroquímica, que nos explica el comportamiento eléctrico de la materia, o las propiedades eléctricas de la materia. Y entonces puedo usarlo mejor cuando tengo cosas de veras y no solamente signos positivos y negativos en el pizarrón en un libro. Bien, bueno, ok. Entonces, estas están formadas principalmente por dos elementos químicos que deben estar separados en la tabla periódica. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Mientras más separados, mayor es la energía de potencial eléctrica entre ellos. Mayor va a ser el empujón para que se muevan las cargas eléctricas. De eso depende el funcionamiento, la eficiencia y lo maravilloso de un metal con otro metal, otro metal, otro metal, unos encima del otro, los voy apilando, que fue lo que hizo Alessandro Volta. Él apiló monedas y en medio les ponía un papelito mojado, como no se acababa su sándwich, entonces tomaba el papel, lo ponía en el jamón y lo ponía entre las dos monedas. ¿Qué es lo que tiene el jamón? Ese líquido, salmuera, que es son sales disueltas en agua, principalmente cloruro de sodio, cloruro de potasio, son los más abundantes. ¿Bien? Entonces fue lo que hizo Alessandro Volta, por eso le llamamos voltaje. ¿Bien? Él inventó las pilas. ¿Por qué pilas? Porque eran pilas de monedas. Estaban apiladas. También es batería. Una batería es también una tras otra, una tras otra. En una batería tengo el bombo, luego ¿cómo se llama? Que está a la derecha. Bueno, el bombo es el que está enfrente. El tom de piso se llama. Es que a mí ya tocaba la batería. Sí, ya está desarmada y guardada en el closet, tocaba la batería. El bombo, el tom de piso y luego dos toms altos son una batería de tambores. Esto es una batería de metales. Una batería de cocina, la sartén, la cacerola, la olla, etc.
etcétera. El comal le dijo a la olla, oye, olla, ya deja de hacerte tonto. Ok, vamos a medir el voltaje entonces de esta. ¿Cuánto dice que tiene cuando se la venden? ¿Cuánto dice? ¿Cuánto dice ahí? ¿Sí lo ven? No, 1.4. 1.4 volts. Ah, negativo. ¿Por qué negativo? Me está diciendo hacia dónde se está moviendo. ¿Qué cosa? Las cosas con carga eléctrica. Ahora, regreso a la que me dijo Alberto. En los libros contemporáneos de electroquímica se define donde ocurre la reducción, donde ocurre esto, ¿dónde ocurriría la reducción entre el aluminio y el cobre? El que está ganando las cargas negativas, que es en el cobre. ¿Sí? Entre el aluminio y el cobre. El cobre está ganando las cargas negativas, está ocurriendo la reducción. Este se llama el cobre, me está mostrando el cobre, se llama cátodo. Cátodo. Y el que pierde las cargas negativas o se está oxidando, donde ocurre la oxidación, se llama ánodo. En toda pila hay un cátodo y hay un ánodo, por lo menos. Puede haber más, pero principalmente ya cuando tenemos el movimiento de las cargas eléctricas negativas, tenemos un cátodo que está recibiendo las cargas negativas del ánodo. El ánodo se está oxidando, el cátodo se está reduciendo. Cuando hablamos de las corrientes electrónicas, porque también puede haber corrientes de cargas positivas, que son las que ocurren principalmente en medios líquidos. En los medios sólidos se mueven principalmente las cargas negativas, son corrientes electrónicas. En los medios líquidos, como en de los fluidos biológicos, podemos tener corrientes catiónicas, o sea, de cargas positivas. Eso nos da otros dos nombres. Las cargas positivas se llaman cationes, de ahí que las corrientes sean catiónicas, y las cargas negativas se llaman, de acuerdo a esto, aniones, aunque reciban el nombre de cargas, de corrientes electrónicas. Eso lo vamos a enchufar después. Ahorita por lo pronto voy a enchufar otra vez la pila, donde me está diciendo que las cargas electrónicas se están moviendo del ánodo al cátodo. Yo puedo juntar dos de estas, dos de 1.4, y entonces me va a dar 2.8. Se suman. ¿Qué pasa si las pongo encontradas? Es porque estaban perdidas, no. O sea, fíjense, para que pueda darse la suma, yo tengo que juntar un cátodo con un ánodo y el siguiente cátodo con otro ánodo. Si yo junto dos cátodos o dos ánodos, que es lo que estoy haciendo aquí, entonces, ¿cuánto suma? 0 prácticamente. Puede haber una pequeña diferencia de potencial eléctrico entre cada pila, porque son diferentes, y entonces haber un poquito de empujón hacia un lado, hacia el otro, pero es prácticamente 0. Como eran casi iguales, al sumarlos y tienen signo, la corriente tiene signo, que es la dirección. Cuando junto ánodo, ánodo o cátodo, cátodo, entonces la suma es 0, si los voltajes son iguales. Si yo pongo dos de un lado, sumándose, y una menor del otro, ¿qué sucede? ¿Cuánto da ahorita? Sí, porque le puse esta de este lado.
dos de un lado, una del otro. Las cargas, los voltajes se suman. Y dependiendo del signo y del valor numérico de cada uno, va a ser el voltaje definitivo. Porque además así funcionan las células. En las células hay diferentes elementos químicos con diferentes cargas. Y están distribuidos a ambos lados de la membrana celular, de la membrana mitocondrial, etc. Y entonces, dependiendo de la carga, de la cantidad de cargas que haya de un lado y otro de la membrana, podrá haber entonces una diferencia de cargas entre ambos, y entonces un voltaje, una fuerza eléctrica, un potencial eléctrico a ambos lados de la membrana, y es lo que la mantiene viva a la célula. Bueno, esto por un lado. Las cargas se suman y por eso vivimos, por eso existimos, por eso somos seres eléctricos, debido a la naturaleza de las células. ¿Las membranas de qué están hechas? Principalmente de carbono, son líquidos. ¿Son conductoras? Inicialmente no. Son aislantes, son resistores. El citoplasma y el medio extracelular son conductores porque es principalmente agua, donde hay muchas especies químicas catiónicas y aniónicas que se están moviendo. Y su distribución heterogénea a ambos lados de la membrana, lo que genera el voltaje a ambos lados de la membrana o el potencial de membrana, que han estudiado o están estudiando o van a estudiar en sus cursos de fisiología celular, etcétera, etcétera. Para eso es este curso, para que entiendan cómo funcionan los seres vivos, no solamente física, por eso es física biológica. Y para terminar el día de hoy, voy a poner una pila de pilas, todas con la misma dirección, pero ahora lo que tengo aquí es, los chinos hace muchos años hicieron una observación que también hicieron los griegos, no podemos saltarnos a los griegos, pero los griegos en la región de Magnesia, es una región en la península del Peloponeso. Algo similar que observaron los chinos del otro lado del continente euroasiático. Y fue que algunas piedras que tenían propiedades como férreas, como de hierro, de repente se pegaban entre sí, como si hubiera una fuerza de atracción, como las cargas diferentes. En Grecia, dado que la observación se hizo en la región de Magnesia, y a las rocas que ahí se obtenían, que tenían hierro, llamaban precisamente, se descubrió por ejemplo el magnesio, ahí fue donde se descubrió el magnesio. Y había también grandes yacimientos de hierro, y observaban ese fenómeno de atracción de fragmentos de hierro en Magnesia. Por eso le llamaron magnetismo. Los chinos, sin embargo, fueron más allá. Sí, pues estaban hasta allá, hasta el Océano Pacífico. Ya no fueron, ya estaban ahí. Lo que se les ocurrió, no sé, aquí fue una idea genial. Alguien tomó quizá era una pedazo de roca férrica medio amorfa, quizá alargada como las plumas, no tendría un centro de masa homogéneo, la colgó de un hilito. Y ¡pum! Que se mueve. La volví a colocar. Y ¡pum! Se volvió a mover. Y la ponía de otro lado. Se va a mover para acá. No, ¡pum! Siempre quedaba en la misma posición respecto al espacio geográfico. ¿Hacia dónde apunta? En realidad estaría apuntando hacia allá, hacia el norte. Estamos en el edificio C, por allá sale el sol, por allá se oculta el este, el oeste, el norte está ¿hacia dónde? Hacia mi frente, hacia allá está el norte, el sur está para acá. Bueno, lo que observaron los chinos fue que esos fragmentos, cuando eran amorfos y más bien alargados, de roca férrica,
se orientaban hacia el norte. Y las empezaron a usar para navegar. Porque siempre, ya sé hacia dónde voy, hacia el norte, no, ahora voy hacia el este. Quiero ir hacia el sur, voy a la dirección opuesta. Ahora me voy hacia el oeste. Y ya pude regresar y no perderme. Inventaron la brújula. Aquí tengo la mía, ya no es una roca. Es una aguja metálica de hierro que apunta siempre hacia el norte. Sin embargo, si yo le coloco encima esto, es más, hagan aquí ruedita para que lo puedan ver en la brújula. Si trajera un proyector lo estaría proyectando allá, pero no lo traigo. Estoy poniendo el alambre que pase en la misma dirección que la brújula, que la aguja de la brújula. Están en la misma posición, digamos hacia el norte-sur, ¿ok? Voy a poner ahora, voy a hacer pasar una corriente electrónica, espero que salga, no me falle, sobrino. ¿Qué pasó? Se movió. Sí, la perturbó. Hay una fuerza. Las agujas de las brújulas, ¿ya lo vieron? Allá les platican lo que vieron. Y si no, el video está en YouTube y también está en TikTok. Ya lo pueden encontrar. Okay. Entonces, lo que vimos fue lo siguiente. Está la brújula, la aguja de la brújula que apunta hacia el norte. ¿Okay? Esto lo descubrieron los chinos, pero el nombre se lo debemos a los griegos, que es el magnetismo. El magnetismo es un fenómeno que provoca que algunos fragmentos de hierro, no todos, algunos, se orienten siempre de acuerdo a los polos geográficos de la Tierra. ¿Bien? De hecho, entonces a la aguja también te voy a llamar que tiene dos polos, tiene un polo norte y un polo sur. El polo norte apunta hacia el norte geográfico y el polo sur de la aguja apunta hacia el sur geográfico. Cuando en un conductor, no en la aguja, yo pongo un alambre conductor que pase por encima de la aguja y por el cual pase una corriente eléctrica, dependiendo de la dirección de la corriente eléctrica, ese experimento háganlo en casa. No necesita más que una brújula, unas cuantas pilas. Mientras más grande sea el potencial eléctrico o voltaje, mayor será el efecto sobre la aguja. Se parece a una fuerza, ¿sí? Una fuerza que perturba al magnetismo, que además yo puedo tener varias agujas de estas y se atraen entre ellas y se perturban mutuamente, ¿sí? Entonces, podemos decir que el magnetismo también es una fuerza, llamemos al magnetismo fuerza magnética. ¿Sí? ¿De qué depende? ¿De qué depende? Bueno, yo lo que vi ahorita es que parecería depender o estar relacionado de alguna manera con la electricidad, porque cuando produzco una corriente eléctrica, ya vemos que la corriente eléctrica puede tener un sentido o el otro, y el multímetro me dice hacia dónde va. Si tienen un multímetro, bueno, bonito y barato, estos que venden en cualquier lado, en la frutería no lo van a vender. Bueno, no sé, uno no sabe, ¿no? En México pasa cada cosa. Entonces tienen una brújula, una pila o varias pilas con un potencial eléctrico o voltaje lo más grande posible. No exageren, por favor. No se van a colgar de las torres de alto voltaje, no.
No queremos que queden apuntando hacia el norte. Okay. Yo lo que veo es que cuando pasa la corriente eléctrica, la aguja se va a mover en alguna de las dos direcciones. El norte va a dejar de apuntar hacia el norte y va a apuntar entonces hacia este o hacia el otro. Ahí está, el otro, el oeste. ¿Sí? Lo que me dice que además, dependiendo de la dirección de la corriente, va a ser la posición en la que va a quedar el magneto o imán. Magneto no solamente es una banda de monos cantantes mexicanos ochenteros, también podría ser el X-Men, el amigo del profesor Xavier, Magneto, el cual cuando uno ve esto dice, eres un fraude. ¿Por qué? Lo veremos la próxima clase.